Hola chicos, una vez más en Matematicemos con Jenny Leal. En esta oportunidad vamos a estudiar inferencias sobre el modelo de regresión. Los estimadores de B sub 0 y B sub 1 dependen de la muestra que seleccionamos. Por lo tanto, son variables aleatorias y presentan una distribución de probabilidad. Estas distribuciones de probabilidad pueden utilizarse para construir intervalos o para realizar contrastes de hipótesis. Hasta ahora hemos obtenido estimaciones puntuales, pero usando los intervalos podemos obtener una medida de la precisión de dichas estimaciones y usando los contrastes de hipótesis podemos comprobar si un determinado valor puede ser el auténtico valor para este parámetro. ¿Es significativo el efecto de la variable independiente? Siempre es la forma de preguntar, decidir si es significativo el efecto de la variable independiente para la variable dependiente. Esto es equivalente a hacer un contraste de hipótesis, mirar si el valor de B sub 1 es o no significativamente diferente de 0. Si es igual a 0, ¿qué nos está indicando? Que hay ausencia de relación lineal entre estas dos variables. ¿Qué contraste de hipótesis podemos realizar? Podemos hacer unilateral izquierdo, bilateral o unilateral derecho. El estadístico de contraste va a ser la t-student y va a existir una zona de rechazo. Aquí existen algunos parámetros que de pronto no tenemos claro. El SSXX, que no es otra cosa que el valor de x menos la media en x elevado al cuadrado. SYY, que sería x menos la media en y elevado al cuadrado. Y SXY, que sería x menos la media por y menos la media. El intervalo de confianza para P sub 1 está estimado por esta expresión. El valor de B sub 1 estimado más o menos el valor que encontramos en la tabla multiplicado por la raíz cuadrada de la sumatoria del error al cuadrado sobre n-1 por s sub x al cuadrado. Pero veamos quién es s sub x al cuadrado y quién es el error. Ya lo hemos trabajado, que es suma de cuadrados del error sobre n-2 raíz cuadrada de esta expresión. Pero ese x al cuadrado va a ser x menos la media al cuadrado sobre n-1. Muy bien. La longitud del intervalo disminuirá si aumenta el tamaño de la muestra o si aumenta la varianza de las x sub i o disminuye la varianza residual. En estos tres casos va a variar. Veamos un ejemplo. El inventor de un nuevo material aislante quiere determinar la magnitud de compresión que se producirá en una pieza de 2 pulgadas de espesor cuando se somete a diferentes cantidades de presión X. Para ello, prueba 5 piezas de material bajo diferentes presiones. Los pares de valores observados XY se muestran en la siguiente tabla. Vamos a contrastar si el efecto de la presión sobre la compresión es o no significativo. Compresión, que sería la variable y presión, que sería la variable x, para un alfa de 0.05. Entonces tomamos las variables, hacemos nuestro respectivo proceso para hallar nuestro modelo de regresión, que ya lo hemos trabajado. De ahí encontramos que y es igual a menos 0.1 más 0.7x. Muy bien. Ahora vamos a hacer el contraste de hipótesis. Nuestro contraste, el interés especial es demostrar que el valor de B sub 1, ¿cierto?, es igual a 0, es diferente de 0, es lo que vamos a mirar. Entonces, el estadístico de contraste es T. Vamos a calcular en qué ese r cuadrado, ¿quién es? SXX. Y los demás valores pues ya los conocemos. Entonces reemplazamos
en nuestra tabla vamos a encontrar SSXY, SSXX y SSYY. XX es X menos la media, YY es Y menos la media y SXY que sería X menos la media por Y menos la media. Aquí es XY. Bien, y entonces tenemos B sub 1 es igual a 6, que es SYY, menos 0.7, que es el valor de P sub 1 que encontramos en el modelo, por 7, que equivale a SXY, acá lo tenemos, sobre n-2, es decir, 5 menos 2 es 3, 0.367. SXX nos dio 10 y reemplazando para calcular nuestro valor de t, nuestro estadístico, 0,7 el valor del modelo, b sub 1 que vale 0, el valor de SR cuadrado que nos dio 0.30, no mentiras, el valor del estadístico, no, sí, de SR cuadrado que nos dio 0.367 sobre 10. Y tenemos que nuestro estadístico es de 3.7. El estadístico en nuestra tabla, el valor de t para 0.975, porque es una prueba bilateral, partimos en dos colas y el alfa era de 0.05, luego estamos buscando 0.975 y 3 grados de libertad, y esto nos da 3.18. Entonces vemos que el valor del estadístico es 3.7 y el valor de la tabla es 3.18. Por lo tanto, puedo rechazar H sub 0 y puedo concluir con un 95% de confianza que el efecto de presión sobre la compresión es significativo. Predicción a partir de un modelo. Esto ya lo hemos trabajado. Recordemos que en un modelo ajustado de regresión es y igual a b sub 0 más b sub 1x. La esperanza de y para un valor de x determinado se expresa como el mismo modelo. La predicción que y tomará cuando la x tome un valor determinado, o la estimación del valor de medio para y cuando x tome un valor determinado. Ambas cantidades están sujetas a una incertidumbre que será tanto mayor cuanto peor sea el ajuste realizado. O sea, todo depende de nuestra recta de regresión. Entonces se establece un intervalo de confianza para estas cantidades. Ese intervalo lo expresamos acá y miremos más adelante, vamos a realizar un ejemplo para aplicar. Para los datos del ejercicio anterior, predecir el valor de en la compresión para un nivel de presión igual a 6. Este es nuestro x igual a 6. Entonces en nuestra recta ajustada vamos a reemplazar la x por 6 y el valor, la predicción es de 4.1. Bien, B. ¿En qué medida son fiables las predicciones realizadas con la recta de regresión? Cuando nos piden fiabilidad, estamos hablando de R cuadrado. Entonces calculamos nuestro coeficiente de determinación completando nuestra tabla con la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados totales y suma de cuadrados residuales, y encontramos que el valor de R es 0.81 R cuadrado. Lo que puedo decir con un 81, con un como el coeficiente de determinación es de 0.81, las predicciones realizadas con la recta serán fiables en un 81%. Esa es la fiabilidad. Y determinar un nuevo intervalo de 95% de confianza para el valor medio de la compresión a una presión de 6.
El intervalo de confianza resulta de esta expresión que mirábamos anteriormente. Tenemos que el valor de SR cuadrado nos dio atrás 0.367, pero acá me están pidiendo simplemente SR, entonces calculo la raíz cuadrada, que es 0.6. ¿Qué otro valor tenemos desconocido? El valor de la tabla, ya lo tenemos, 3.18. Vamos entonces a reemplazar los valores. El valor estimado nos dio 4.1 cuando reemplazamos la x por 6 en nuestro modelo. Más o menos el valor que buscamos en la tabla por nuestro SR, que nos dio 0.6, todo multiplicado por la raíz cuadrada de 1 sobre n, que es 5, más x, que es el valor que me están dando, 6, menos la media de x, que nos dio 3, elevado al cuadrado, todo sobre 10, y este cálculo nos da 2.1 y 6.1. Ese sería nuestro intervalo de confianza al 95% para el valor medio de compresión a una presión de 6. Bueno, chicos, y esto es todo por hoy. Muchas gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad.